buenas noches a todos en esta noche. Espero que estén bien y qué gusto es poder transmitir nuestro culto, nuestro estudio bíblico en esta noche una vez más a través de este medio. Espero que ustedes estén mirando y escuchando sin otras distracciones. Espero que tengan tus familias y que están listos para estudiar la palabra y también orar. Y no olviden orar unos por otros en esta noche de oración. Y vamos a empezar con la oración. Amado Padre, Señor, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por esta noche que podamos estar en tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacío, sino que cumple su voluntad para traerte la honra y la gloria, Señor. Y enséñanos en esta noche lo que necesitamos aprender. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, si estabas con nosotros la semana pasada, has escuchado y visto que empezábamos otro estudio hablando del plan B. Plan B. Y hemos empezado este estudio y no sé, tal vez puede ser que la vida que estás viviendo hoy no es la vida que esperabas vivir hace unos meses. Tal vez no es la vida que querías vivir hace un año o una década. Tal vez tu vida que estás viviendo ahorita se parece diferente porque estabas viviendo indiferente a la voluntad de Dios. O tal vez estás sufriendo por causa de malas decisiones. O tal vez tu vida ha tomado un giro inesperado y no sabes qué hacer. Esta noche quiero que sepas, a pesar de las dudas o remordimientos que tienes, tú puedes estar seguro que Dios sigue en su trono y que Él está al tanto de todo lo que ha pasado en tu vida. Entonces esta noche no debes rendirte porque las cosas de tu vida no han salido como querías. Tampoco debes vivir enojado o amargado con Dios por no hacer lo que tú piensas que Él debería de hacer. Vivir tu plan B, o tal vez estás en plan C o plan D o plan Z, no sé. Pero estos planes pueden ser tan abundantes como plan A. Aunque es diferente de lo que tú esperabas. Vivir plan B es vivir con la pérdida del ideal. Pero no significa que odies la vida o que menosprecias a ti mismo. Dios te ama. Y Él no quiere que vivas en remordimiento con sentimientos de culpa por el pasado. Tampoco quiere que vivas temiendo tu vida actual. Y por eso estamos hablando del plan B, porque ahorita todos de nosotros estamos viviendo en medio de otro plan para nuestras vidas. La vida ha tomado un giro inesperado que no esperábamos. Y por eso estamos a veces con tanta incertidumbre, pensando, ¿qué hago? Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? ¿Qué debo estar haciendo? Y hemos empezado a ver la vida de Moisés. Y Moisés era un hombre de Dios, un profeta, un gran líder. Y también era un hombre que tenía que cambiar el rumbo de su vida más que una vez. Moisés pensé que iba a salvar a su pueblo Israel
cuando era joven. Y si tú recuerdas la historia en Éxodo, él mató a un egipcio y escondió su cuerpo. Y él pensó, ya voy a salvar mi pueblo, los hebreos, los israelitas. Pero después de matar a este hombre, él tenía que huir por su vida. El faraón quería matarle. Y entonces él llegó a ser un pastor de ovejas en el desierto por 40 años. Después Dios le llamó a guiar al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida. Y cuando Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, ¿qué pasó? Moisés estaba listo, seguro él estaba, sí, hemos llegado, estamos aquí a la tierra prometida. Pero la gente se rebeló, la gente no confió en Dios, no tenía fe y rechazó la promesa que Dios les dio, y en vez de seguir a Dios, en vez de entrar a la tierra prometida, rebelaron. Y Moisés tenía que esperar ver la tierra prometida. De nuevo, él tenía que cambiar sus planes. Él probablemente pensé, voy a guiar a este pueblo por tal vez un mes y tal vez 2 meses, pero después vamos a estar en la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Ellos tenían que andar errantes en el desierto por 40 años. Y Moisés tenía que guiarles vagando en el desierto por esos 40 años. No era su culpa. Él no rebeló. Él creó Dios. Él quería entrar a la tierra prometida. Pero por la culpa de otros, la esperanza era demorada. Y él tenía que esperar cumplir su sueño y entrar a la tierra prometida. Y puede ser que tú hasta este punto de tu vida no has podido cumplir el sueño que quieres para tu vida. Pero no es por tu propia causa, porque es por causa de otra persona. Mira, no debes vivir amargada, no debes vivir con esos remordimientos. Entrégalo a Dios y sigue vivir tu vida. Vive la vida abundante que Jesús le ha prometido. Pero también hemos visto la semana pasada en Números 20, donde Moisés perdió la cabeza. Estaba frustrado con Israel. Ellos estaban murmurando y quejando en su contra una vez más. Y lo que pasó es que Dios instruyó a Moisés a hablar a la peña. La primera vez en Éxodo 17 él tenía que golpear la roca, pero esta vez hablar a la roca para que saliera agua. Bueno, Moisés se enojó, se frustró y en vez de creer en Dios, en vez de santificar a Dios delante del pueblo, él golpeó la roca y por su pecado perdió Canaán. Por su pecado no podía entrar la tierra prometida. Y de nuevo sus planes cambiaban. Entonces, si hay alguien que puede enseñarnos cómo vivir plan B, es el gran hombre Moisés. Y hoy vamos a entrar Salmo 90. Y está en el contexto de todo lo que estamos hablando hasta este momento, que Moisés escribió Salmo 90. Ahora, Salmo 90 es el único salmo que está atribuido a Moisés, aunque sabemos que él escribió más salmos, canciones. Éxodo 15 es una de sus canciones y Deuteronomio 20 también. Pero no sabemos exactamente cuándo Moisés escribió Salmo 90.
pero parece que fue durante los 40 años vagando en el desierto. Tal vez él lo escribió justo después de los acontecimientos de Números 14, cuando Israel rebeló en contra de Dios y no le confiaba para entrar la tierra prometida. Este salmo es un salmo que destaca la fragilidad del hombre y la permanencia de Dios. O sea, vemos la debilidad de los hombres, pero vemos cuán poderoso y cuán eterno es Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del Señor, nuestro refugio. El Señor, nuestro refugio. Quiero que imagines vivir en una carpa por 40 años. Si has ido a acampar con una carpa, sabes que no es una vida tan lujosa y no es una vida que nos conviene. Tal vez es divertido hacer por un par de días, pero después de unos días ya uno se cansa y quiere regresar a tener las cosas con que están acostumbrados, como agua y luz y un colchón, ¿no? Pero imagina vivir en una carpa por 40 años. Imagina vivir vagando por 4 décadas en el desierto, sabiendo que Canaán, sabiendo que la tierra prometida, sabiendo que la tierra de bendición solo quedaba unos kilómetros no más. Ahora, así era la vida de Moisés. Él fue un hombre sin hogar, desterrado. Él tenía que encontrar su refugio en algo que no tenía que ver con su circunstancia de vida. Tenía que buscar paz y descanso para su alma en otro lugar, porque sus circunstancias eran menos que ideal. ¿Y dónde encontró su refugio? Lo encontró en Dios. Mira, Salmo 90, versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Señor es nuestro refugio. Y esa noche quiero preguntarte, ¿dónde tú encuentras tu refugio? ¿Lo encuentras en la tele? ¿En una botella? ¿En la computadora? ¿En el internet? O tal vez en cosas peores como la pornografía, tal vez la comida, tal vez drogas, tal vez encuentras tu refugio en una mujer o en un hombre o en el sexo. ¿Dónde encuentras tu refugio? Dios era el refugio de Moisés. ¿Por qué? Bueno, hay 2 cosas que quiero ver en nuestro estudio esa noche. Y primero vemos que Moisés encontró su refugio en Dios porque Dios es eterno. Dios es eterno. Mira una vez más este versículo 1 de Salmo 90. Señor, tú nos has sido nuestro refugio de generación en generación. Aquí Moisés reconoció la permanencia de Dios. Como hombres frágiles, somos vacilantes, somos inconsistentes. Pero nuestro Dios, Él es todopoderoso. Es nuestra roca. No, Él no se mueve ni cambia. Él ha sido, Él es y Él siempre será. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es el creador. Pero es único y distinto de su creación. Pablo dijo en Hechos 17, 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
Aquí vemos la diferencia entre lo inmortal y lo eterno. Mira, hay una diferencia. Dios es eterno. O sea, Él siempre ha existido. Nosotros como hombres no somos eternos. Somos inmortales porque tenemos un alma. Y el alma no muere. Pero no siempre hemos existido. Nosotros tuvimos un principio y un día nuestro cuerpo físico tendrá un fin. Pero Dios siempre ha existido. Somos seres creados. Entonces, nuestras vidas están caracterizados por el cambio constante. Nosotros estamos viviendo y muriendo a la misma vez. Pero Dios no era creado. Él es eterno. Y porque Él es eterno, Él puede ser nuestro refugio. Pero no solamente nuestro refugio, Él puede ser el refugio de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Y Él fue el refugio tal vez de nuestros papás y de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Porque Él es de generación en generación. Él es eterno. Es nuestro refugio. Y por eso Moisés encontró refugio en Dios. Porque Él es de generación en generación. Los hombres mueren, pero Dios está para siempre en cada generación. Esta noche, si Dios va a ser tu refugio, tienes que reconocer que Él es eterno, Él es inmovible y constante. Y tú no eres ninguna de esas cosas, y yo tampoco. Por lo cual, debes refugiarte en Dios para vivir plan B. Ahora, también Moisés no solamente encontró refugio en Dios porque Él era eterno, sino porque Él es omnipresente. Él es omnipresente. Disculpa. De nuevo, mira, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios no solamente es eterno, sino también es omnipresente. Él está en todas partes. Por eso Él puede ser tu refugio, donde quiera que estés. No tienes que estar en Cusco para que Él sea tu refugio. No tienes que estar encima de la montaña para que Él sea tu refugio. No tienes que estar en el valle de la sombra de muerte para que Él sea tu refugio. Él puede ser tu refugio en cualquier lugar porque Él es omnipresente. Mira lo que David dijo en Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora, dependiendo de tu relación con Dios, este puede ser reconfortante o atemorizante. Es verdad que vivimos en la presencia de Dios, porque Él está en todos lados. Pero no podemos encontrar refugio en Él si nuestra relación con Él está mal. Puedes estar cerca a Dios físicamente, pero lejos de Él espiritualmente. Dios solo puede ser tu refugio cuando tú estás en comunión con Él. Y Moisés reconoció esto. Si había alguien que reconoció eso, era Moisés. Él pasó 40 días con Dios en el monte Sinaí. Él estaba cara a cara con Dios y hablaba con Él. Y él reconoció que Dios era su refugio. Pero tiene que tener comunión con Él. Dios siempre está contigo, porque tú eres su hijo.
Pero tú no vas a sentir esta cercanía cuando no vives en comunión con Él o cuando estás viviendo en pecado. Vaya conmigo a Santiago 4. Santiago 4, versículos 4 a 8. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí tenemos y vemos que la comunión con Dios es bien importante si queremos sentir su presencia. Él es omnipresente y siempre está con nosotros. Pero tú y yo no vamos a sentir su presencia si no estamos en comunión con Él. Versículo 8 dice que si nosotros acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Tú estás tan cerca a Dios como quieres estar. A los hermanos a quienes Santiago escribió estaban de doble ánimo. Ellos querían cercanía a Dios, pero también querían cumplir sus deseos pecaminosos. Querían estar en el mundo y querían estar con Dios. Y esto es imposible. Dios es omnipresente, pero si no tienes comunión con Él, no sentirás su presencia. Así que Moisés reconoció la omnipresencia de Dios y que Dios era eterno. Y por eso Moisés encontró su refugio en Dios. Aunque Moisés no podía entrar a la tierra prometida y estaba vagando en el desierto por 40 años, él encontró paz, él encontró seguridad y él encontró confort en Dios. Esta noche te pregunto, ¿en quién estás refugiado? ¿En quién estás refugiado? David dijo en Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre está con nosotros, aun cuando tomamos un desvío y perdemos el lugar de bendición. Él sigue siendo nuestro refugio y Él nos bendecirá de nuevo cuando confiamos en Él en vez de las cosas materiales y mundanas. Tú puedes confiarle. Tú puedes tener y encontrar tu refugio en Él. Aunque has metido la pata, aunque has pecado, aunque no estás viviendo tu sueño, puedes vivir la vida abundante con Dios como tu refugio. ¿Por qué? Porque Él es eterno y Él es omnipresente y siempre está contigo. Para terminar, quiero leer Salmo 62:8. Salmo 62:8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es nuestro refugio. La pregunta es si es tu refugio esa noche. Moisés encontró su refugio en Dios. A pesar de pecar y de perder la tierra prometida. Él perdió Canaán. Pero no significaba que su vida era terminado y que era destinado a vivir una vida de segunda clase. No.
Dios estaba con él y Dios seguía bendeciéndole y usándole. Y Él quiere hacer lo mismo contigo esa noche. Oremos. Nuestro amado Padre, gracias una vez más por ese día. Señor, gracias por tu palabra y por ese estudio de Salmo 90. Señor, por favor, danos entendimiento de lo que estamos viendo y leyendo y aprendiendo. Por favor, Señor, ayúdanos a refugiarnos en ti, a encontrar nuestro refugio en ti, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor, hay muchas cosas que no entendemos ahorita en cuanto a esa pandemia y el caos que está pasando en nuestro mundo. Pero sabemos que tú eres desde siempre. Eres eternal. Eres omnipresente. Siempre estás con nosotros y siempre estarás con nosotros, Señor. Has sido, eres y siempre serás. Y gracias, Señor, por esto. Señor, que tú recibes toda la honra y la gloria esa noche. Provee por cada necesidad de los hermanos de Iglesia Bautista Fe y de los que están mirando también. Y Señor, ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino a poner nuestra esperanza y confianza en ti, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús pedimos todo eso. Amén. Gracias, hermanos, una vez más. Dios les bendiga. No olviden, júntense con la familia y ora unos por otros. Hasta el domingo.